Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Triunfo 96.9 FM se place en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Buenos días, bienvenidos al programa de nuestro pastor Jorge Lucas Escribano, Hablemos de la Palabra. En estos momentos estoy aquí de pinch hitter porque el pastor tuvo un inconveniente, pero viene de camino, ¿ok? Viene ya mismo. Así que los saludo en el nombre de nuestra iglesia, Centro Cristiano de Vida Abundante. Estamos localizados en Bayamón, al ladito del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Puerto Chali. Y tenemos dos cultos, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 11:20 de la mañana todos los domingos. En 1 de Tesalonicenses 5:18 nos insta el apóstol Pablo a que nosotros demos gracias a Dios en todo, en todas las cosas, no importando nuestra situación, no importando cómo nos sintamos, tenemos que ser agradecidos. Y en esta semana que celebramos el Día de Acción de Gracias, el día de Thanksgiving en inglés, el día del pavo como dicen muchos, pero nosotros los cristianos damos gracias a Dios cada vez que abrimos los ojos en la mañana y damos gracias al Señor por un día más de vida que nos ha dado. Es una bendición tan inmensa y tan grande, tan grata, de que nosotros podamos estar vivos en estos tiempos precisamente. En estos tiempos que están tan agitados, la gente está guiando como si se fuera a acabar el mundo. La gente, sus valores los han trastocado. Muchos no tienen paz. Pero el Señor nos dice en su palabra que mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Así que si la paz de Cristo abunda en nuestros corazones, tenemos que ser agradecidos en todo tiempo y en todo momento. Y también el apóstol Pablo en Colosenses 3:15 y 17 nos insta a seguir siendo agradecidos, no importando nuestras circunstancias. La palabra está llena de versículos que nos instan a tener paz y ser agradecidos. Así que quiero compartir con ustedes un escrito que vi y dije, qué bonito está este escrito. Dice, he aprendido a ser cada día más agradecido con Dios. La vida es un gran regalo. Despertar cada día es un milagro diario. Aprendí que no tengo control sobre todo y ni siquiera necesito hacerlo. Si funciona, amén. Y si no, paciencia y fe. La vida no tiene que ser exactamente como yo quiero o planifico, sino como Dios la planifica. Y como Él la planifica, sé que siempre será mucho mejor que como yo la planifique. Hermanos, a veces no entendemos las circunstancias que nos vemos rodeados a veces. Decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo sé que tú estás conmigo. Pero, hermanos, en esta mañana les exhorto a no hacer preguntas. Simplemente decir como Job, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros tenemos que aprender a ser sumisos ante la presencia de Dios. Que no importando la enfermedad, no importando los accidentes, no importando las cosas que nos pasan aún en el trabajo, en nuestro diario vivir, tenemos que mirar al cielo, tenemos que mirar al Señor. Yo cuando trabajaba me guiaba en aquel tapón tan grande que yo encontraba todas las mañanas y yo miraba al cielo, yo me despertaba también pensando, Señor, ¿qué día tú me tienes a mí hoy? Pero lo depositaba en las manos del Señor y el Señor tenía el control, porque no es fácil, hermanos. Esta vida es bien agitada, pero con Dios todo es posible. Cuando Dios está en medio nuestro, sabemos que el Señor va a obrar. Sabemos que el Señor va a habitar en nuestros corazones y el Señor nos va a bendecir de manera especial. Así que tengamos un poquito de paciencia.
Dile, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a seguir alentada en ti, que mi fe no claudique. Dice el escritor de Hebreos que Jesús es el ancla de nuestra fe. Y si es el ancla, en Él estamos callados. Nuestra barca está callada en Él, está ahí anclada en la palabra, en lo que es ser cristiano verdaderamente. Así que le damos gracias al Señor en esta mañana de todas las cosas bellas y hermosas que ha hecho con nuestra vida y aún todo lo que falta, porque el Señor tiene el control, aunque no entendamos, hermano, porque a veces no entendemos las cosas del Señor. Las cosas del Señor son intrínsecas, ¿verdad? Son bien difíciles a veces de creer, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de cada día seguir adelante, agarrados y agarradas del Señor. Y la palabra. Hermanos, en esta mañana yo les exhorto a que nos metamos, que nos adentremos en la palabra del Señor, porque no hay aliciente más grande, no hay nada mayor que la palabra, que es la palabra que está escrita, que esta gente años, siglos atrás nos dejaron como evidencia de que hay un Dios grande y todopoderoso en los cielos y que el Señor es el que tiene control de nuestras vidas. El Señor tiene control de nuestras peticiones por nuestros hijos, por la salud de nuestros hijos. Y yo te digo en esta mañana, sigue creyendo, sigue confiando, porque Dios es el Dios de milagros, Dios es el que levanta muertos, Dios es el que rompe cadenas. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario nos da vida y nos da salud. Y yo quiero que en esta mañana tú empieces a creerle más aún al Señor, que deposites todos tus problemas, deposita todas tus peticiones, deposita tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos en las manos del Señor y verás qué grande, qué maravilloso el Señor va a obrar en ti. Amén. El pastor llegó, así que hasta aquí mi parte. Estoy súper agradecida también del Señor que aquí está nuestro pastor para traernos la palabra que Dios ha puesto en sus labios en esta mañana. Pastor, bienvenido. Qué bueno, qué bendición, Rose, gracias. Gracias al Señor. Nos gozamos aquí con nuestra hermana Rosemary y quiero darle un saludo a la audiencia. Es que tengo hoy un evento que es en la Escuela de Derecho. Oh, wow. Y entonces tenemos que dar una conferencia y estaba terminando el documento y cuando miro tu texto yo dije, oh santo, qué bendición, gracias. Estamos dando gracias al Señor por muchas cosas, Rose. Amén, sí. Una de ellas es por nuestra oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Amén. O sea que Juan capítulo 1, verso 12 dice que más a los que le recibieron, Así es. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú eres creyente en Cristo, tienes lo que se llama filiación. Y la filiación te hace hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Exacto. Pero hijos de Dios, solo aquellos que aceptan a Cristo Amén. como nuestro Señor y Salvador. O sea, que además de ser criaturas, hijos son aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Y qué derecho tiene un hijo, Rose? Por ejemplo, ¿qué acceso tiene? ¿Qué se supone que es el deber de los padres con los hijos? Los padres con los hijos, lo primerito es amarlos, Amén. cuidarlos, protegerlos y enseñarles la palabra. Muy bien. Enseñarles a vivir en la palabra, enseñarles desde pequeñitos, llevarlos a la iglesia. Instruye al niño. Amén, como dice el Salmo. Tú sabes que una de las cosas que se discuten en este tiempo es el derecho de los padres Oye, frente a la autoridad que tiene el Estado. Y cuando uno mira eso, hay una tensión que se ha desatado entre hasta dónde el Estado puede sí. meterse dentro de una familia, pues a reglamentar unas cosas. Hay unas leyes que son generales, que van por encima de muchas cosas. Por ejemplo, si un menor es maltratado en una casa, pues el Estado se puede meter ahí Cierto. a proteger a ese menor. Pero cuando hablamos de instruirlo en valores, en fe, el Estado no puede decir, papá, salte del medio, Exacto. que nosotros vamos a darle la ideología de género, o le vamos a dar
la tesis de la pedofilia, como están tratando de hacer en algunos sitios. Así que cuando yo miro entonces que yo soy hijo de Dios, que tengo acceso al Padre, por lo tanto hay unos derechos que tengo como hijo, que es por ejemplo el acceso a la provisión de Dios, al pan de vida, que es esa poderosa palabra del Señor. Continuamos aquí en Hablemos de la Palabra. Te invito a que nos llames al 787-999-0335, 787-999-0335, que es el número a llamar para que te conectes con nosotros. Aquí está la hermana Rosemary, la hermana Socorro, para recibir tu llamada y tu petición de oración. Estamos explorando las causas por las cuales damos gracias al Señor, y son muchas. Te dije que en Juan capítulo 1 y verso 12 te habla de que tenemos filiación, ¿verdad? Como dice esta escritura aquí, Juan capítulo 1 dice, y verso 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una de las razones para dar gracias a Dios precisamente es esa afiliación que tenemos en Cristo Jesús, hijos de Dios. Y los hijos tienen unos derechos, tienen acceso a los padres. Así que nosotros podemos, como dice Hebreos capítulo 4, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, gracia y misericordia y oportuno socorro. Así que en esta hora yo te invito a que hagas tu petición de oración, porque precisamente tenemos acceso al trono de la gracia. Cuando voy a Romanos, mira qué interesante, Romanos capítulo 4 nos dice el verso 25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos justificados en Cristo. Cristo es el justo, el que pagó por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y al nosotros creer en Él, la Biblia dice que la justicia de Dios, que es Cristo, se nos imputa a nosotros, se nos cuenta a nosotros. Y no es que nosotros seamos justos, sino que estamos justificados por la fe en Cristo. Por lo tanto, una razón para dar gracias a Dios precisamente es que tenemos la justicia de Dios con nosotros. Somos justificados en Cristo Jesús. Pero como si eso fuera poco, vamos a Romanos capítulo 3. Te invito a que vayas a Romanos capítulo 3. Y ahí hay unos versos que son importantísimos, que son para los versos 23, por ahí, 24, que dice, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que en capítulo 3 de Hebreos, versos 21 hasta el verso 31, por ahí aproximadamente, o el verso 26 y 27, que fue donde te leí, te nos dice a nosotros que tenemos varias razones para darle gracias a Dios. Una de ellas es que nos redimió, se llama redención. ¿Y de qué nos redimió? De la muerte, del pecado y de la muerte. Por lo tanto, al nosotros haber pecado, fuimos empeñados en la casa de empeño del infierno. Satanás tenía el control de nosotros, pero Cristo vino y pagó el rescate. Él se puso como ofrenda en la cruz del Calvario para que su sacrificio pagara la demanda de Dios de su justicia, que no es otra cosa que pagar el salario del pecado, que es la muerte. El diablo tenía un decreto
que era contrario a nosotros. Eso lo explica la epístola a Colosenses. Y en la cruz, en su sacrificio, Cristo revoca ese decreto de muerte, le quita el poder legal al diablo de exigir nuestra muerte a causa de nuestro pecado, porque todo nuestro pecado cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. No es que Cristo fuera pecador, Cristo no pecó. El justo no falló en nada. Por eso es que cuando tú miras en los evangelios que se le hace el juicio a Cristo, no había manera, no habían testigos en contra de él, los testigos no se ponían de acuerdo. Se lo llevan entonces a Pilatos, el sumo sacerdote Caifás con Anás y los que eran del Sanedrín, y se lo llevan. Y entonces le dicen, ¿por qué delito lo traen? Y ellos lo que le dicen es, bueno, si no fuera culpable de muerte no te lo hubiéramos traído. Esa era la tremenda acusación que tenían contra él. Y por ahí sigue ese juicio bien interesantísimo que está en los 4 evangelios. Usted lo puede mirar y va a ver y se va a dar cuenta que todo el proceso judicial de Cristo es impresionante, porque el juez Pilatos lo evalúa y dice, pero nada ha hecho que sea digno de muerte. Así que le dice a ellos, es que él no ha hecho nada digno de muerte. Si ustedes quieren, yo lo azoto y se los dejo ir, pero aquí yo no tengo que matarlo. Y es interesante porque la pena de muerte solamente la aplicaba el gobierno de Roma. La pena de muerte los judíos no la podían aplicar, por eso lo tenían que llevar a Pilato para que él emitiera el decreto y la justicia de Roma matara a Cristo. Cuando el juez Pilato se da cuenta de que esta gente era por soberbia que lo tenían, que era una cosa que no era prueba, disculpen, lo que hacen entonces es que él se da cuenta y se entera de que había otro juez que está de vacaciones en Jerusalén, que era Herodes, que era el regente de Galilea, y él dice, pues espérate, si yo estoy en Jerusalén, este es de Galilea, Cristo es Galileo, hizo algo que es bien interesante, que de hecho están en las reglas de procedimiento civil en Puerto Rico. Él dijo, pues le voy a dejar esto a la competencia de Herodes. Competencia es el marco de acción que tiene un juez en materias determinadas y la distribución de trabajo que hacen las reglas para todos los jueces. Por ejemplo, si el caso te ocurre a ti en Ponce, pues tú no puedes llevar tu caso en Mayagüez, tienes que llevarlo en Ponce. ¿Por qué razón? Porque la competencia territorial tiene que ver con el lugar donde ocurrió el accidente. Y de hecho eso es parte de los elementos de la justicia. Donde ocurren las cosas se supone que se vean, porque si yo puedo escoger el foro al cual yo voy, choqué en Ponce, pero quiero ver mi caso en Mayagüez, pues porque quizás conozco a alguien en Mayagüez, tengo conexiones en Mayagüez, y para darle un componente a la justicia, escúcheme bien, de suerte, la suerte donde ocurre el asunto, pues ahí tú lo tienes en la distribución. Entonces, ¿qué hace Pilato? Pilato dice, bueno, como Cristo es Galileo, déjame zumbárselo ahí a Herodes para yo quitarme este caso de encima, porque es el tipo de judicatura mediocre que está más pendiente de la opinión pública, está más pendiente de lo que otros puedan decir, de lo que digan los canales de televisión por la mañana, que lo que es la justicia del caso. Ahí es que, de hecho, es uno de los peligros grandes en este tiempo, cuando un sistema tipifica casos de notoriedad pública y quieren darle un trato distinto, ya tú sabes que ese sistema ya está erosionado, que está más pendiente del que dirán de una rama judicial, que está más pendiente de la imagen pública, de la proyección de lo que en lo que debe ser, que es la justicia del caso. Es más importante la justicia del caso que el que dirán, y al que no le guste, que bregue con eso. Periodistas que no le gusten lo que estén haciendo los tribunales, pues que estudien derecho, que sean abogados, que traten de ser jueces, y cuando ellos sean los jueces, pues ellos lo resuelvan de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a lo que es, ¿verdad?, quien les esté pagando para una opinión y ese tipo de cosas. Pero mirándolo fría y llanamente, yo le doy gracias a Dios porque Cristo pasa todo un proceso judicial, lo llevan a Herodes. Herodes lo que hace es mofarse de él, como hacen mucha gente en este tiempo que se mofan de la fe.
que se burlan de aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que se pasan tildándolos de fundamentalistas y todo ese tipo de cosas. Pues Cristo va donde ese juez se burla de él, le pone una túnica escarlata, le pone una corona de espinas, se la hunde en la frente y la cabeza, y ahí Cristo comienza a sangrar, le dan de bofetadas, lo escupen. ¿Y qué hace este juez? No resuelve el caso, sino que obviamente Cristo no es digno de ningún delito, no cometió ningún delito, por lo tanto no puede dar una sentencia. Lo que hace es que se mofaba de él, y cuando ustedes leen el texto dice que bueno, Herodes se emociona porque tiene a Cristo de frente, porque hacía tiempo quería ver un milagro de Cristo porque había escuchado de los milagros de Cristo y pensaba que Cristo era un milagrero, pensaba que Cristo era un showman y tenía de frente la salvación, tenía de frente al Redentor del mundo, tenía de frente al que regresa en gloria a levantar un pueblo, pero no lo puede ver porque no es hijo de Dios. Así que, ¿qué hace? Se lo devuelve otra vez a Pilato y Pilato lo vuelve a recibir. Cuando tú sigues mirando el caso te vas a dar cuenta, Pilato interroga a Cristo, le hace preguntas, trata de sacarle alguna información para sentenciarlo, pero es que no había manera. Al extremo que había una acusación que decían, él dice que es rey, se dice rey y dicen ellos, y no tenemos más rey que el César. Y entonces Pilato le pregunta, pero tú eres un rey. Y Cristo le dice, es que mi reino no es de este mundo, son dos reinos distintos. Este es el rey de los cielos, Rey de reyes y Señor de señores, que regresa en gloria a establecer un gobierno terrenal, sí, pero son dos reinos distintos. ¿Y qué hace el juez Pilato? El juez Pilato evalúa toda la prueba y dice, por tercera vez, este nada ha hecho, no es digno de muerte. Si ustedes quieren, yo lo que voy a hacer es que lo voy a azotar y se los entrego. Ellos dijeron no, sino que crucifícalo. Entonces, era una época del año donde, de aquí de hecho, viene la cuestión del indulto, donde el rey en una época del año soltaba a alguien que fuera convicto, se le extendía un perdón, que es otro de los símbolos que Cristo cumple de los procesos, de los rituales hebreos, que es que ponían la mano sobre un cordero y todo el pecado del pueblo se transmitía a ese cordero y lo soltaban para que se fuera al desierto. Y era el símbolo de la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Sobre un cordero que llevaba el pecado de toda una nación. Pues aquí, sin saberlo, Pilato pone al pueblo a escoger. Dice, aquí tienen a este señor que se llama Barrabás, que está encarcelado y un récord criminal tremendo. Todo el pecado está simbolizado en Barrabás. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? Fíjate qué interesante, tienes dos personas para ser justificado, sacrificada, y el pueblo dice, suéltanos a Barrabás, y Barrabás es símbolo de ese que la gracia y la misericordia la ropa, porque a pesar de que es un pecador, lo sueltan, y se va al desierto. Barrabás, pues no sabemos más nada de él, sino que es dejado libre, y Cristo ocupa el lugar de Barrabás en la cruz del Calvario, pero no solamente ocupa el lugar de Barrabás. Por eso es que cuando le gritaban, bájate para creer en ti, Cristo no se baja de la cruz. Y como decía uno de mis mentores, don Cecilio Arrastía y Valdés, Cristo no se podía bajar de la cruz, porque si Cristo se baja de la cruz, tú y yo tenemos que subir a la cruz para pagar nuestro pecado. Por eso es que Cristo es declarado inocente por todos los tribunales de la tierra. Ese símbolo del cordero que ponen la mano sobre él y lo dejan ir al desierto, simbolizado en la misericordia que tienen sobre Barrabás, y sacrificar a Cristo es uno de los indicadores de que es el Mesías. Cuando los sacerdotes lo examinaron en el incidente de la moneda, que le dicen, ¿pagamos tributo al César o no pagamos tributo al César? Y Cristo dice, muéstrenme una moneda, y le dan un denario, y él dice, ¿de quién es esta imagen? Y ellos le dicen, del César, y él dice, le dan al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y el texto dice que se maravillan de su doctrina. ¿Qué significa eso? Que ellos, sin darse cuenta, están examinando al Cordero de Dios, que iba camino a la cruz del Calvario, y lo encontraron sin defecto, sin mancha. Se maravillan de su doctrina. Ese era el Cordero de Dios.
como dijo Juan cuando estaba bautizando a la gente en el río Jordán. Te traigo toda esta narrativa para que entendamos que una de las causas o de las razones para dar gracias a Dios está enunciada en Romanos capítulo 3. Estamos justificados por la fe en Cristo Jesús, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Es el pago perfecto de la demanda de Dios, del salario del pecado, que es la muerte, cuya muerte se nos cuenta a nosotros y nos redime, nos saca de la casa de empeño del diablo, porque paga el justo precio y tenemos libertad en Cristo Jesús. Y esa es una buena razón para tú dar gracias a Dios. Yo te invito a que nos llames al 787-787-999-0335. 999-0335 para que presentes tu petición de oración. Es más, si quieres dar gracias por algo en específico, llámanos, dile a la hermana Rose y a la hermana Socorro que están ahí en los teléfonos tu razón para dar gracias a Dios. Nos puedes llamar 999-0335 o entras a la página de Facebook de Triunfo 96.9 y nos dicen: mire, pastor, yo quiero dar gracias por esta situación. Quiero dar gracias porque pasó este diagnóstico, tuve esta situación y he recibido sanidad del Señor. Doy gracias porque pude lograr comunicación con mi hija, que hacía tiempo no sabía de ella. Otro puede llamar y decir: doy gracias por la bendición de que mi hijo regresó a casa. Doy gracias por la reconciliación matrimonial que he tenido. Doy gracias porque la paz de Dios entró a este hogar y ese ambiente de pelea y de lucha y de contienda se disipa en el nombre de Jesús. Damos gracias por la obra de Dios en medio de un tiempo tan fuerte como el que nos ha tocado vivir. 999-0335, llámanos, dime por qué razón tú le das gracias al Señor. Pero hay algo más. Ese texto de Romanos habla de lo que es la justificación por la fe. Te hablo también de que tenemos la justicia de Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Tenemos también redención, ya te lo mencioné. Tenemos también que esa justicia de Dios a nuestro favor pasa por alto los pecados pasados para que esa gracia de Dios se manifieste en nosotros y nos justifique por la fe en Cristo Jesús. No es por obra, no es por lo que tú puedas hacer. Tú y yo no podemos pagar la salvación. Por más perfecto que tratemos de ser, siempre hay alguna situación de pecado. Lo dice la palabra. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos algo que confesarle a Dios. Y hoy es un buen día para acercarnos a esta misericordia de Dios, y yo le doy gracias porque tengo la oportunidad de reconciliarme. Tengo la oportunidad de que el perdón de Dios me alcance. Tengo la oportunidad de Dios de que el perdón de Dios visite mi hogar, visite mi familia. Y yo te invito en esta hora a que te reconcilies con Él. 999-0335 es el teléfono a llamar. 999-0335. Es al teléfono de la emisora, no al de mi celular. Así que te invito en esta hora a que me llames 999-0335 y presentes tu petición de oración aquí en la emisora Triunfo 96.9, que puedes seguir llamando a estos teléfonos y dices: pastor, mira, yo quiero dar gracias por esta situación. Quiero dar gracias por este problema que tengo. Quiero dar gracias porque dentro de toda esta imposibilidad, Filipenses capítulo 4 y verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo dar gracias porque mi fortaleza viene de Dios. Puedo dar gracias porque aunque se me acaben las fuerzas, Dios está en su trono y la oración cambia las cosas. Puedo dar gracias a Dios porque no me tengo que rendir, porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, Él me fortalece. Él me cubre. Como dice el Salmo 34, otra razón para dar gracias al Señor está en el verso 7 de ese Salmo, que te dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué significa esto? Que la protección de Dios está sobre ti, que Dios está alrededor tuyo, que hay un ángel
que te guarda. En el mundo de los amigos y hermanos católicos, ellos tienen lo que ellos llaman el ángel de la guarda. Pero eso no se lo inventaron ellos, eso está en la Biblia. O sea, hay ángeles de guerra, hay ángeles que guardan al pueblo de Dios. De hecho, hay un texto que Moisés dice: yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo. Y dice el texto que Dios extiende su mano y envía un ángel delante de él. Y ese ángel fue abriendo camino. Y hoy es un buen día para tú solicitarle a Dios y decirle: Dios, yo te doy gracias porque tus ángeles hacen campamento. Eso significa que se establecen, viven, no te dejan, que están alrededor tuyo por órdenes de Dios. Nosotros no le damos órdenes a los ángeles, esos son disparates de gente que se emociona mucho, pero realmente Dios envía ángeles. Y hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Según hay un mundo espiritual negativo, que hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad, demonios y malicia, Dios tiene ángeles, arcángeles, querubines y serafines. La Biblia te lo dice bien claro: por cada uno malo, Dios tiene 2 buenos. ¿Que de dónde yo saco eso? Del libro del profeta Daniel. Cuando el profeta Daniel dispone en su corazón, allá para el capítulo 9, 10, conocer la voluntad de Dios, y a los 21 días, dice él, que no entraba manjar delicado en su boca, de momento se le aparece este ángel y le dice: estimado siervo de Dios y valiente, vengo con la respuesta a tu clamor, porque desde el día 1 que tú propusiste inquirir en Jehová, me envían a mí con la contestación a tu oración. Y cuando yo voy de camino, dice él, se me interpone el príncipe de Persia y me tengo que enredar con él. Y viene el arcángel Miguel y me ayuda. Los 2 le caemos encima, como yo digo, uno lo aguanta y el otro le da. Y pasé y toma la contestación. 21 días de oposición en los cielos, de guerra y lucha espiritual. Como hay muchos rebaños que están en medio de una batalla y hay gente que no lo discierne, que hay unas bendiciones de Dios para ese rebaño, hay unas bendiciones de Dios para la iglesia donde tú te congregas, que van de camino, que los ángeles son los que llevan esa contestación, pero hay turbulencia en medio del ambiente, hay oposición espiritual, y parte de esa oposición espiritual puede ser la murmuración de ese pueblo, pueden ser los chismes que estén allí, puede ser el desánimo que esté pasando, puede ser las contiendas que hay ahí, pueden ser el caudillismo que se les mete, y unos son de Apolos, otros son de Cefa, y tú sabes, y este tribalismo de tiene unas bendiciones, y Dios está diciendo: quebranto toda opresión, quebranto todo yugo, quebranto todo aquello que se opone a mi bendición, y llega la manifestación de Dios. Esa es una buena manera para dar gracias a Dios. Dios, yo te doy gracias, porque si hay turbulencia espiritual, es que hay guerra espiritual, y de camino viene una bendición. Lo resumo de esta manera: por cada ataque de las tinieblas que tú puedas estar pasando, da gracias a Dios, porque hay 2 bendiciones de Dios que vienen a tu vida. Uno lo aguanta y el otro le da. Quedan unos minutos de programa. Puedes llamar al 999-0335, 999-0335, para que presentes tu petición de oración o nos digas la razón por la que das gracias al Señor. Durante estos días hay bastantes actividades que tienen que ver con la acción de gracia, y yo creo que como iglesia, en términos generales, debemos ser agradecidos a Dios, porque podemos asumir la responsabilidad de servirle a Él en espíritu y en verdad. Damos gracias a Dios porque somos portadores de un evangelio que es para salvación a todo aquel que quiere. Damos gracias a Dios porque somos el cuerpo de Cristo, regado y derramado sobre la faz de esta tierra, con el propósito de darle honra y gloria a Él. Damos gracias a Dios porque Dios equipa a la iglesia por medio de su Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque Dios le regala a la iglesia ciertas personas como pastores, evangelistas, profetas, maestros, gente que preside con solicitud, gente que reparte con liberalidad, gente a quienes se les han concedido dones del Espíritu Santo para ser de bendición a la población que nos rodea. Damos gracias a Dios porque Cristo regresa en gloria
a levantar un pueblo. 999-0335 para tu petición de oración. Recuerda que yo estoy en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli. Que los domingos a las 9 de la mañana comienza el primer culto, que es hasta las 10:30, y que el segundo culto comienza a las 11:20 de la mañana. Que los martes, como en el día de hoy, hay un grupo orando también allí en la mañana. Mañana miércoles también hay oración desde las 9 de la mañana y queremos tener el privilegio de saludarte allí. Que el número de teléfono en Bayamón es el 787-6870 y que estamos a la orden para servirte. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el próximo martes a las 9 de la mañana aquí en Hablemos de la Palabra. Le hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-6870, 787-6870. Será hasta la próxima semana.